La palabra de hoy tiene un título: Cuando negamos a Jesús. Es el título de esta mañana. Y después vamos a estar presentando a Simón. Lo dejé para el final a propósito, porque el jueves... ¿Cuántos vinieron el jueves? A ver, los que están acá, bueno, poquitos. El jueves yo anuncié que siempre oramos por la familia, siempre oramos por los hijos. Yo anuncié que vamos a orar este día por los nietos. ¿Cuántos tienen nietos presentes acá? Hoy, ahora, en este lugar. Bueno, maravilloso. Después vamos a estar orando entonces por los nietos. Vamos a estar orando, clamando a Dios en fotos. Bueno, está bien. Peor es nada. Cristina los tiene en fotos a los nietos. Bien, vamos a estar orando por los nietos, así que por el primer nieto que vamos a estar orando, por el nieto de la familia Gutiérrez, y después, una vez que lo presentamos, aprovechamos y oramos por todos los demás chicos o no tan chicos. Vamos a estar orando por cada uno de ellos, porque los nietos también son parte de nuestra descendencia y obviamente tenemos que seguir orando por ellos, especialmente en el pacto de oración que hemos hecho, donde estamos orando desde las 22 hasta las 22:07, 7 minutos todos los días. Espero que nadie esté aflojando, y si está aflojando, empiece de nuevo esta noche. La idea es seguir orando y clamando a Dios por nuestras familias, especialmente por salvación, pero aquel que tiene su familia en el camino del Señor, bueno, que esté orando por su familia y que esté orando por el resto de las familias. Muy bien, ya tenemos un tema más. Tenemos que orar por Natalia y Mariano, para que el Señor esté poniendo su mano poderosa sobre esta criatura, sobre este varón. Vamos a estar orando por él para que se vaya gestando en perfectas condiciones. Muy bien, vamos a buscar un pasaje que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, si no lo tenemos aquí adelante. 54 es el versículo al 62, 8 versículos o 9. Lucas, capítulo 22, 54 y 62. La historia transcurre durante una noche muy difícil, una noche donde muchos trasnocharon, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Pedro le seguía de lejos. Seguimos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Siguiente, un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. 59. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. 60. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y última, 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Bueno, este es un pasaje muy conocido, pero estamos hablando de negar a Jesús. Y nosotros muchas veces pensamos que el negar a Jesús tiene que ver solamente de negar a Jesús con palabras, tomándose justamente de este pasaje. El Señor Jesús va a juicio una noche. Allí el sumo sacerdote lo está juzgando. Y mientras el sumo sacerdote en su casa lo está juzgando, afuera en el patio se reúne una gran cantidad de gente. Pero la predicación de este día se va a centrar
exclusivamente en Pedro. Así que vamos a ver qué es lo que el Señor quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Cuando nosotros negamos a Dios, y lo negamos muchas veces con nuestros hechos. Aquí el apóstol Pedro lo estaba negando, sí, con sus hechos y con sus palabras. Entonces, mientras había una gran multitud, dice la palabra allí en el patio, esperando ver o escuchar cuál era la sentencia a la que el Señor Jesús le iban a declarar, ¿no? Y toda la gente estaba allí expectante. Había todo como una convulsión allí en Jerusalén. Una noche, yo me imagino que esa noche no durmió nadie, todo nervios, todo allí incertidumbre, qué es lo que va a pasar con el Señor. Pero, mientras Pedro estaba esperando, allí comienzan a surgir voces porque lo han reconocido. Y mientras Pedro esperaba, viene uno, se le acerca, lo que hemos leído, ¿no? Se le acerca y le dice, yo a vos te conozco, vos eras uno de ellos. Y Pedro dice, no, estás equivocado, estás confundido. Viene otra persona y lo mismo, vos eras de ellos. No, yo no era. Y ahí Pedro lo niega tajantemente. Y finalmente, una tercera vez, Pedro vuelve a negar al Señor Jesús, vuelve a negar que sea él uno de los discípulos del Señor, y la profecía que Jesús le había hecho a Pedro se cumple. Después de negarlo 3 veces, canta el gallo. Así que hay toda una historia detrás de esta situación, detrás de esta negación. Y yo quiero hacer hincapié en algunas características muy especiales. Volvemos al 54. A ver. Dice, y prendiéndole le llevaron, ¿a quién prendieron? A Jesús. Y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Pedro le seguía de lejos. Primer cosa que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros no tomamos compromisos con Dios, lo estamos negando. Pedro le seguía, sí, pero le seguía de lejos. ¿Por qué? Y tenía miedo de que lo conocieran y ser arrestado también. Una de las características de negar a Jesús es justamente seguirlo de lejos. Esa es una característica, y es una característica muy importante. Así, Pedro seguía a los soldados, seguía a la gente que había arrestado a Jesús y por lo tanto a Jesús. Pero de lejos, por las dudas, ocultándose como muchos cristianos hacen, que siguen a Jesús de lejos. ¿Vienen a la iglesia? Sí. ¿Les cuesta identificarse como cristianos? Sí. A Pedro le costaba identificarse como discípulo del Señor. Pero hay algo más, vamos al 55. Dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Otra de las características de los que niegan a Jesús es sentarse con aquellos que no quieren saber absolutamente nada de Jesús. Toda esta gente que estaba allí en aquel lugar, estaba allí esperando una condena. Estaban allí esperando que Jesús fuera condenado a muerte. ¿Y quién estaba con ellos? Pedro. En lugar de estar en la presencia del Señor, en lugar de estar orando, en lugar de estar clamando, en lugar de ir él y ponerse ahí diciendo yo soy discípulo de Jesús, él estaba sentado al fueguito, bien cómodo, rodeado de personas que lo único que buscaban era el mal de Jesús. Y hay muchísimos cristianos, muchísimos, que no solamente caminan de lejos, sino que también además se juntan con gente que no quiere saber nada de Dios. Es más, gente que, y perdónenme la expresión, que chupa fuera del Señor a esos cristianos que caminan de lejos. Después, esos son los mismos cristianos que se quejan
que Dios no los bendice. Son los mismos cristianos que dicen, Dios no ha puesto su mano sobre mi vida, Dios no escuchó mi oración, Dios no hizo el milagro, pero son cristianos que caminan de lejos, son cristianos que se juntan con aquellos con los que no deberían juntarse. Y claro, una cosa va llevando a la otra, y entonces Pedro tiene que negar. Seguimos, el siguiente. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo también, este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Estaba reunido ahí con toda esta gente y como muchos se ocultan de que son cristianos. Pero yo quiero decirte algo. Todas estas personas que se acercaron a Pedro, increpándole, diciéndole, vos eras uno de ellos, obviamente vieron algo. Alguna dijo, pero sí, él es Galileo, así que seguramente está con Jesús. Tenemos un sello distintivo. Pedro tenía un sello distintivo. No sé si por la forma de hablar, no sé si por la forma de moverse, no sé si por la forma de actuar, pero 3 personas en diferentes tiempos de esa noche habían identificado a Pedro como uno de los que caminaba con Jesús. Todos, te guste o no te guste, escondas la Biblia o no la escondas, todos tenemos un distintivo que nos muestra, nos define como hijos de Dios, como cristianos. Ese distintivo está, y el que mejor lo conoce es el diablo. Así que nosotros, por más que nos ocultemos, por más que nos disfracemos, hay un distintivo que nos muestra, tenemos un distintivo que nos muestra que somos hijos de Dios. No sé por qué, no me pregunten, pero la realidad es esa. Y el diablo lo ve, ese distintivo. Y cuando el diablo lo ve y ve que nosotros andamos de lejos, cuando ve que nosotros nos juntamos con personas que obviamente no nos convienen, que nos chupan para el otro lado, entonces allí el diablo comienza a mover su mano para destruirnos, para destruirte. Yo quiero hacer una pequeña comparación entre Judas y Pedro. ¿Sabe que los dos se arrepintieron? Obviamente que Pedro se arrepintió. Hemos visto, vamos al 62 por favor. Hemos visto la última parte donde Jesús mira a Pedro y que el otro, 62. 62. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Pedro se arrepintió de haber actuado esa noche de esa forma. Pero ¿qué va a pasar con Pedro? Pedro se arrepiente, después el Señor muere, resucita, aparece a sus discípulos durante 40 días y en ese tiempo Pedro se acerca a Jesús, le pide perdón por lo que ha hecho. Pedro ahora se da cuenta de que ha traicionado al Señor y entonces le pide perdón y Jesús obviamente lo perdona, lo restaura, porque este mismo Pedro que hoy lo está allí negando, lo está traicionando, este mismo Pedro después se va a levantar en menos de 2 meses, se va a levantar y va a hacer la primer predicación y miles se convirtieron al Señor. Jesús estaba restaurando a Pedro, lo había restaurado a Pedro. ¿Qué pasó con Judas? ¿Sabe que Judas también se arrepintió? Devolvió todo el dinero que le habían dado por traicionar a Jesús. Se arrepintió. ¿Pero qué hizo? No fue capaz de hacer lo que hizo Pedro, de
arrepentirse, pero después dar la cara al Señor y presentarse delante del Señor, confesar, y Dios lo iba a perdonar. Pero no fue capaz de eso y lo que hizo fue suicidarse, se mató. Los dos se arrepintieron, uno fue restaurado, Pedro, porque se acercó a Jesús una vez resucitado, le pidió perdón y Jesús lo resucitó. Lo restauró. Y en el caso puntual de Judas, se arrepiente, es más, hace restitución. Judas estaba haciendo todos los pasos que seguramente en algún momento le había enseñado Jesús, y entonces entrega las monedas que le habían entregado a él, pero le faltó el tercer paso: buscar a Dios, buscar a Jesús, para que Jesús lo perdonara. Orgulloso, hasta aquí se había manejado por sus propios medios. Vamos al último pasaje, Evangelio de Lucas 22:33. Esto es un poquito antes de la historia que les acabo de contar, y dice: él le dijo, Señor, está hablando de Pedro, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Unos días, apenitas, unos días antes, Pedro le dice al Señor esta frase: estoy dispuesto a ir a cualquier lado por vos, incluso a la cárcel, a la muerte, a cualquier lado estoy dispuesto a ir. Y unos días después, lo que había declarado con su boca, no lo cumplió. ¿Por qué falló Pedro? Porque él estaba actuando de acuerdo a sus propias fuerzas. De acuerdo a sus propias fuerzas. Cuando nosotros actuamos de acuerdo a nuestras propias fuerzas, de acuerdo a lo que pensamos nada más, cuando actuamos impulsivamente. Pedro actuó impulsivamente, dijo, no, yo te voy a seguir hasta la muerte. Fallamos. Tenemos que ponernos en las manos de Dios, sujetarnos a Dios y hacer su voluntad. Él obró de acuerdo a sus propias fuerzas. El mismo Judas obró de acuerdo a lo que él pensaba y traicionó al Señor, tratando quizás de presionar al Señor para que ejerciera todo su poder. Y cuando se dio cuenta que lo que él pensaba, lo que él había hecho por sus propios medios había fallado, bueno, se arrepiente, devuelve el dinero y se mata. Cada día de nuestras vidas, cuando vivimos lejos del Señor, cuando nos juntamos con gente que no simplemente no nos beneficia, sino que nos perjudica, entonces nos manejamos por nuestra propia cuenta y fallamos, como fallaron Pedro y Judas. Pedro fue restaurado, Judas pagó con su vida el haberse manejado por sus propios medios. Estamos viviendo un tiempo especial. La mano de Dios se está moviendo, hay muchísima gente que se está volviendo a Dios. Y muchos de los que se vuelven a Dios es porque nosotros somos instrumentos. Primero, a través de nuestras oraciones. Y luego, obviamente, por la acción. Como el viernes, que salimos a predicar el mensaje de salvación a toda esta ciudad de Boulogne. Así que, prepárate. Porque Dios tiene un propósito para tu vida. Pero ese propósito se va a cumplir como sucedió con Pedro. Ese propósito se va a cumplir solamente cuando nosotros dejemos de estar lejos y nos acerquemos al Señor, y cuando nos juntemos con gente que nos beneficia y no con gente que nos perjudica. Vamos a ponernos de pie.